Nunca olvidaré ese domingo, no por la misa, ni por el calor, ni siquiera por la confesión, sino por cómo todo lo que creía estable, mi fe, mi familia, mi propia imagen en el espejo, se desmoronó como una hostia mojada en vino. Desperté más temprano de lo habitual. El canto de los gallos aún no se mezclaba con los pasos de los vecinos rumbo al mercado. Me sentía inquieta, como si algo invisible me tocara el hombro y me susurrara que el día no sería normal. No desayuné, ni café, ni pan dulce. Solo me vestí con mi mejor blusa blanca bordada y mi falda azul marino, la que suelo usar en las fiestas patronales. Caminé hasta la parroquia de San Nicolás, como lo he hecho desde que tengo memoria. Las piedras de la calle aún conservaban el rocío de la madrugada, pero el sol ya empezaba a calentar con esa fuerza brutal que tenemos en el sur de Guanajuato durante el verano. Me llevé un pañuelo para secarme el sudor, y mientras andaba, recé el rosario en silencio. No por costumbre, sino porque algo dentro de mí pedía consuelo. Al llegar, las puertas de la iglesia estaban abiertas. El aroma del incienso se mezclaba con el de las flores frescas que las señoras del altar habían colocado desde temprano. Saludé con la cabeza a algunas feligresas. Otras simplemente me miraron. Ya desde entonces notaba algo extraño, pero no supe nombrarlo. El padre Agustín no estaba. «Se siente mal», murmuraron algunos. «Está muy viejo», dijeron otros. No le di importancia. A mis 68 años, uno aprende a no meterse en los asuntos ajenos. Me senté en la segunda fila, como siempre, lo más cerca posible del altar, donde sentía que mi esposo, Dios lo tenga en paz, aún me acompañaba desde algún rincón del cielo. Pero ese día, algo me apretaba el pecho, como una garra invisible. Me levanté con sigilo y caminé hacia el confesionario. Lo hacía pocas veces, porque mis pecados, según yo, ya estaban saldados con la rutina y los años. Pero ese día, algo me empujó a entrar. Me arrodillé. Sentí cómo las rodillas crujían al contacto con la madera. Crucé las manos. Cerré los ojos. «Ave María Purísima», susurré. «Sin pecado concebida», respondió una voz que no reconocí del todo. Pensé que era un joven sacerdote asistente. La voz era firme, masculina, pero cargada de tensión. Y ahí, en la penumbra del confesionario, abrí mi alma. Le conté todo, absolutamente todo, que hace casi 40 años, cuando mi esposo trabajaba fuera, yo me enamoré de un hombre casado, que fue solo una vez, que me arrepentí cada día desde entonces, que de esa noche nació Julián, que lo crié como si fuera hijo de mi marido, que nunca dije nada, que jamás volví a ver al otro hombre con los mismos ojos, que fue un error, un momento de debilidad, que amaba a mi hijo con toda mi alma, pero que cada vez que me miraba, recordaba esa culpa. Hubo un silencio largo después de mi confesión, tan largo que pensé que el sacerdote se había dormido. «¿Está bien, padre?», pregunté. «Sí, sí, hija». La voz tembló. «Dios escucha tu arrepentimiento». No me dio penitencia, solo silencio. Pensé que era parte de su estilo. Salí del confesionario sintiendo un alivio extraño. No paz, solo una calma momentánea, como si me hubiera quitado un costal de piedras del corazón. Me volví a sentar en la segunda fila. A mi derecha, una mujer sostenía un rosario entre los dedos. A mi izquierda, un niño jugaba con su camisa. Y entonces, lo vi. Julián, mi hijo, con sotana, subiendo al altar. Se me detuvo el corazón. Yo sabía que había vuelto del seminario, que el padre Agustín le había dado permiso de asistirlo, pero no sabía que estaría ahí, al frente, celebrando la misa. Su rostro era solemne, pero algo en sus ojos había cambiado. Estaban húmedos, rojos, como si hubiera llorado. Comenzó la lectura del Evangelio. Su voz sonaba firme al principio, pero luego se quebró, cerró el libro y habló. «Esta mañana escuché una confesión que me destruyó por dentro», dijo. Yo me enderecé en la banca. Sentí como si todo el aire se escapara del templo. Durante años viví engañado. Creí en una historia que no era la mía. Creí ser hijo de un hombre que ya no está, pero que tampoco fue mi padre.
Un murmullo recorrió la iglesia. Hoy supe la verdad, continuó. Y no porque alguien me la contara con amor, sino porque la escuché, en el lugar donde uno viene a buscar perdón. Y entonces me miró, directamente, fijo, como si me atravesara. Mi madre me confesó esta mañana que fui concebido en el pecado, que el hombre que me crió no era mi padre, y que mi verdadero padre es un adúltero que hoy asiste a esta iglesia, que da limosnas, que se persigna frente al altar. El mundo se detuvo. Lo que vino después fue un torbellino, miradas, susurros, un silencio que dolía más que cualquier palabra. No podía moverme, no podía hablar, solo lloré. Lloré sin sonido, como si mi alma se deshiciera en lágrimas. El padre Agustín intentó subir al altar, pero casi se desmayó. Julián bajó del púlpito y se fue, sin dar la bendición, sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, entre los bancos, rodeada de personas que ya no me miraban con respeto, sino con juicio. Ese fue el inicio del fin. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese día marcó la muerte de la mujer que fui, y el nacimiento de una versión de mí que jamás imaginé ser. Los días que siguieron a la misa fueron una tormenta sin tregua. No una tormenta con truenos y relámpagos, sino de esas que no hacen ruido, pero empapan todo: la ropa, la dignidad, la memoria. Desde que Julián descendió del altar y caminó hacia la puerta de la iglesia sin despedirse, no volví a verlo. Volví a casa con los pies temblando. Las calles del pueblo parecían distintas, aunque eran las mismas de siempre. Ya no era el mismo suelo de piedras y tierra que me había visto crecer, sino un campo minado de miradas y cuchicheos. Cada esquina me recordaba algo: el kiosco donde Julián dio su primer discurso escolar, la panadería donde comprábamos conchas los domingos, el parque donde lo vi besar por primera vez a una muchacha que jamás volvió a aparecer. Mi casa estaba intacta, pero ya no era hogar. Cerré la puerta con llave, como si eso pudiera protegerme del mundo exterior, del escándalo, de los susurros que ya rebotaban en las paredes del pueblo. Me senté frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, esa que mi madre me había dejado como herencia y que yo había cuidado con devoción toda mi vida. Pero no recé, no sabía qué decir. Pasé la noche en vela, esperando que Julián regresara, esperando que todo fuera un malentendido, pero no regresó. A la mañana siguiente, un niño de la parroquia tocó mi puerta. Temblaba. La señora Clarita dijo con voz baja: el padre Agustín me pidió que le trajera esto. Era un sobre blanco, sin remitente, sin destinatario, solo mi nombre, mamá. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro, una hoja escrita con la caligrafía de mi hijo. Mamá, hoy escuché de tus labios lo que sospeché durante años. Desde niño, sentía que algo no encajaba, que había una sombra entre tú y papá. Pero me callé. Pensé que era imaginación mía. Quise creer que el amor era más fuerte que las dudas, pero ya no puedo más. No me duele tanto que hayas pecado. Todos lo hacemos. Me duele que me hayas mentido, que me hayas negado una parte de mi historia, de mi identidad, que hayas permitido que viviera en una farsa, que rezara por un padre que no lo era, que me sintiera orgulloso de una sangre que no llevaba en las venas. Hoy no puedo seguir siendo sacerdote, no con esta herida abierta, no con este peso en el alma. He dejado mi sotana en el altar, no como burla, sino como renuncia, no a Dios, sino a la mentira institucionalizada, a la hipocresía que se esconde bajo el incienso y las homilías. Necesito encontrarme, saber quién soy, entender por qué hiciste lo que hiciste. No te odio, pero tampoco puedo abrazarte todavía. Me voy. No digas a nadie a dónde. Si algún día regreso, será como hombre, no como hijo de un misterio. Julián. Doblé la carta con cuidado, como si al hacerlo pudiera evitar que se deshiciera entre mis dedos. Me quedé horas sentada, leyendo una y otra vez esas palabras que me herían más que cualquier insulto. No había gritos, no había rencor evidente, solo un dolor frío, profundo, como una grieta en la tierra.
Los días siguientes fueron aún peores. Mi casa, que antes era visitada por vecinas trayendo tamales, pan, bordados o simplemente chismes, se volvió un desierto. Nadie tocaba a la puerta. Nadie preguntaba si necesitaba algo. En el mercado, los murmullos me seguían. ¿Ya supiste? Dicen que fue con don Lorenzo. Pobrecito el padre Julián. ¡Qué vergüenza! Una mañana, al ir por tortillas, la señora Martina, con la que compartía misa desde hace más de 30 años, me miró de arriba abajo y me dijo, «No sabía que las santas también pecaban». No respondí. Bajé la cabeza. Sentí como si me hubieran escupido en el alma. Lo peor no era el juicio de los otros. Era que, en el fondo, yo misma me lo creía. Me sentía indigna, sucia, como si 40 años de silencio hubieran sido borrados por 5 minutos de verdad. Intenté contactar al padre Agustín. Fui a su casa. No me abrió. Luego supe que había sido suspendido por el obispo, que alguien lo había acusado de negligencia por permitir que Julián confesara. Dicen que lloraba en las noches, que se encerró a rezar y no volvió a salir. Y mientras todo se desmoronaba, don Lorenzo, el verdadero padre de Julián, se mantuvo en silencio. Ni una palabra, ni una disculpa. Su esposa, al enterarse, lo echó de la casa. Su hija intentó suicidarse. Todo por una verdad que yo había callado por miedo, por vergüenza, por creer que proteger a mi hijo era lo mismo que mentirle. Una semana después, la iglesia amaneció con pintas en las paredes. Hipócritas, mentira vestida de fe. ¿Dónde está la misericordia? El escándalo ya no era solo un chisme de pueblo. Los medios de Guanajuato lo habían replicado. Y yo, en medio de todo, seguía esperando. Una llamada, un mensaje, un rastro de mi hijo. Pero no hubo nada. Me refugié en la costura, en la limpieza, en los recuerdos. Le hablaba a la Virgen cada noche, como si pudiera hacerle entender a Julián lo que yo no supe decir, que no lo oculté por egoísmo, sino por miedo, por amor mal entendido, por pensar que la verdad destruiría lo que tanto nos costó construir. Y entonces, una noche, mientras recogía las velas del altar, lo sentí. Un movimiento, una presencia, algo que me hizo girar. Era Julián, pero no estaba frente a mí. Era solo un sueño, una visión, una ilusión de madre desesperada. Me arrodillé, lloré, supliqué. Hijo, perdóname, pero no había nadie. Solo el eco de mi voz en una casa que ya no era hogar. Nunca imaginé que mi nombre, Clara Fernández, se convertiría en sinónimo de traición. Lo escuchaba en voz baja en la carnicería, en la farmacia, en la fila del banco. Pero más que escucharlo, lo sentía, porque el verdadero castigo no venía de las palabras, sino de los silencios, de los saludos que ya no llegaban, de las puertas que no se abrían, de las miradas que se bajaban apenas me veían pasar. Una tarde, mientras barría el frente de mi casa, pasó la señora Cuca, la madre de la mejor amiga de Julián. Siempre había sido amable. Me regalaba flores de su jardín, me traía dulces en Navidad. Pero esa vez se detuvo a media calle, se me quedó mirando y dijo, «Si yo hubiera sido tú, mejor me callaba para siempre». Y siguió caminando. La escoba se me cayó de las manos. Me agaché a recogerla, pero los ojos se me nublaron. No por lo que dijo, sino porque tenía razón. Al menos, eso pensaba yo en ese momento. ¿De qué me había servido confesarme? ¿De qué me sirvió cargar con el secreto durante 4 décadas si, al final, el dolor fue aún mayor? Intenté escribirle a Julián. No tenía dirección. No sabía dónde estaba. Pero escribí igual. Cartas que jamás envié. Las dejaba sobre la mesita junto a la imagen de la Virgen, esperando que, de algún modo, llegaran a él. Hijo, no lo hice por maldad. Tenía miedo. De tu padre, del pueblo, de Dios. Pensé que si criaba a un buen hombre, si te daba amor, si te protegía, todo lo demás se perdonaría solo. Pero me equivoqué. Una tarde decidí salir. No podía seguir encerrada. Caminé hasta la parroquia. La fachada seguía manchada por las pintas,
aunque alguien había intentado limpiarlas con cal. Entré. Había pocas personas, algunas ancianas rezando, un par de turistas despistados. Me acerqué al altar, donde había encontrado la carta de Julián. Ya no estaba su sotana, tampoco el padre Agustín. Me senté en la primera banca. Cerré los ojos. Me llevé las manos al rostro. ¿Por qué, Dios mío? Susurré. ¿Por qué no me diste el valor de decir la verdad antes? Sentí una mano en el hombro. Era una mujer que no conocía. Morena, delgada, de unos 50 años. Me miró con compasión. ¿Usted es la mamá de Julián? Asentí, sin voz. Yo también cargué un secreto muchos años. Y cuando lo conté, me quedé sola. Pero después entendí algo, que a veces el alma necesita romperse para volver a nacer. No supe qué decirle. Me limité a asentir. Ella se fue, pero sus palabras se me quedaron clavadas. Esa noche soñé con Julián. Lo veía pequeño, corriendo entre los surcos de maíz. Me gritaba, ¡Mamá! Y yo le extendía los brazos, pero justo antes de alcanzarme, desaparecía. Me desperté con el corazón acelerado, empapada en sudor. Pasaron los días. Luego, semanas. La vida seguía, aunque para mí todo estaba detenido. Un domingo decidí ir a misa, aunque me pesara, aunque sintiera las miradas como piedras. Me senté al fondo. Nadie se acercó a mí. El sacerdote nuevo, uno joven, enviado desde León, evitó cualquier mención al escándalo. Habló del perdón, de la compasión, pero sus palabras sonaban vacías, como si predicara algo que no conocía. Al final de la misa, alguien se acercó. Era Inés, una de las mujeres con las que antes organizábamos las peregrinaciones. Me abrazó, sin decir nada. Solo me abrazó. Y yo me rompí. Lloré como niña. Lloré por el miedo, por la culpa, por la soledad, por Julián. Ese abrazo fue el primer rayo de luz en semanas. Después de eso, algunas mujeres comenzaron a hablarme de nuevo, con cautela, con distancia, pero ya no con desprecio. Me ofrecí para limpiar la iglesia, para preparar flores, no por redención, sino por necesidad. Necesitaba sentirme útil, necesitaba reconstruir algo, pero no era suficiente. Cada día sin noticias de Julián era una herida nueva. Pregunté en el seminario. Nada. Llamé a amigos suyos en Guadalajara. Silencio. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que se había ido al norte, a trabajar como voluntario en comunidades marginadas. Otros que había dejado todo y se había unido a una organización civil. Nadie lo sabía con certeza. Una noche me senté a escribir de nuevo. Julián, hoy limpié el altar donde rezabas de niño, donde hacías las tareas mientras yo barría las bancas. ¿Te acuerdas de cuando te disfrazabas de monaguillo, aunque aún no sabías leer? Te extraño. No como sacerdote, no como el hombre ejemplar que el pueblo creía que eras, sino como mi hijo, el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el que me dejaba flores silvestres en la mesa los domingos. Ojalá puedas leer esto algún día. No te pido que me perdones, solo que me escuches. Que entiendas que también yo fui hija, que también tuve miedo, y que el amor, aunque imperfecto, fue siempre verdadero. Doblé la carta, la guardé en un sobre. Esta vez no la dejé en el altar. La puse en una cajita de madera junto a las fotos de Julián, como si al guardarla ahí le diera un lugar en mi corazón, no en el pasado. Esa noche dormí mejor, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aceptado que quizás viviría con él para siempre, pero que aún así podía seguir adelante. A veces, el silencio duele más que los gritos. Y no me refiero al silencio de la noche, ni al de una iglesia vacía. Hablo del silencio entre madre e hijo, ese abismo de palabras no dichas, de abrazos suspendidos, de verdades que ya no se pueden devolver a su escondite. Habían pasado ya casi 3 meses desde aquel domingo, desde que Julián me expuso frente a todo el pueblo, desde que se marchó sin mirar atrás, y aún hoy, cada vez que oía pasos frente a mi casa, sentía un estremecimiento. Cada llamada me hacía correr al teléfono con la esperanza tonta de que fuera él, pero no lo era. Mis otros hijos,
Luis y Fernanda se alejaron también, no de forma abrupta, pero sí dolorosa. Luis, el mayor, me llamó unos días después del escándalo. «Mamá, ¿es cierto lo que dijo Julián?», me preguntó, con una mezcla de rabia y desconcierto. «Sí, hijo», respondí, apenas con voz. «Es cierto». Silencio. Largo. Denso. No puedo creerlo. ¿Cómo tuviste el valor de ocultarlo? ¿Y justo a él? Quería protegerlos a todos. Pensé que... No pensaste en nadie, mamá. Solo en ti. Y colgó. Fernanda fue menos dura. Vino a visitarme una tarde. Traía pan dulce y leche. «No vengo a juzgarte», me dijo, mientras servía el café. «Pero me cuesta mirarte igual». Esa frase me partió el alma. Me miraba, pero no me veía como antes. Ya no era la mamá que preparaba tamales los sábados, ni la que le bordó su vestido de primera comunión. Ahora era otra mujer. Una extraña. «A veces, mamá», agregó mientras revolvía la leche. «Pienso que todos los que nos criamos en este pueblo estamos marcados por los secretos, por la vergüenza, por la idea de que todo debe parecer perfecto». No supe qué decir. Solo le tomé la mano. Quise pedirle que no me dejara sola, que me ayudara a encontrar a Julián, pero me contuve. Sabía que su amor, aunque aún presente, estaba herido. Una noche, no pude más. Me levanté de la cama, tomé una linterna y salí rumbo al pequeño terreno donde está enterrado mi esposo. El panteón queda en una colina, alejado del pueblo, rodeado de árboles y chivos que a veces se cuelan entre las tumbas. Me arrodillé frente a su cruz. La limpié con la orilla de mi chal. «Perdóname, Tomás», susurré. «Sé que no mereces esto. Sé que no mereces que tu nombre haya sido usado para ocultar mi pecado». Lloré como no lloraba desde su muerte. Como no lloré ni siquiera cuando Julián se fue. Porque en ese momento comprendí que lo había traicionado a él también. No solo a mi hijo, no solo a Dios, sino al hombre que me dio su nombre, su casa, su paciencia. Volví a casa con los ojos hinchados. Al amanecer, decidí que no podía seguir así. Necesitaba hacer algo, buscar respuestas, y si no podía encontrarlas, al menos hacer las paces con el pasado. Fui a ver a don Lorenzo. Sí, al hombre con quien cometí el pecado que me marcó para siempre. El verdadero padre de Julián. Sabía que su esposa lo había echado, que vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo, cerca de la laguna. Toqué la puerta con el corazón en la garganta. Me abrió él, más viejo, más cansado, más gris. «Clara», dijo, como si hubiera visto un fantasma. «Necesito hablar contigo». Nos sentamos en su patio, bajo un árbol de mezquite. Él no me ofreció agua, ni café, solo silencio. «¿Por qué nunca dijiste nada?», pregunté. Me miró. Sus ojos ya no eran los de un hombre orgulloso. Eran los de alguien que también había perdido algo. Porque era más fácil dejarte cargar sola con la culpa. «¿Y ahora?», dije, con la voz quebrada. «Ahora no hay nada que decir. Lo que pasó, pasó. Me arruinaste la vida, Clara». Esa frase fue como un puñal. ¿Yo? ¿Yo te arruiné la vida? Sí, por no callarte, por no mantener la farsa, por romper lo poco que quedaba. Me levanté. El pecho me ardía. Tú también callaste 40 años. Tú también sabías. Y nunca hiciste nada. Nunca buscaste a tu hijo. Nunca lo abrazaste. Él bajó la mirada. Por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Porque me dio miedo. Porque no sabía cómo. Porque era más fácil ser cobarde. Salí de esa casa sintiendo que no había justicia para nadie. Que todos, en esa historia, éramos culpables y víctimas. Que los que callan también sufren. Pero su dolor no es visible. No se exhibe en los altares ni en los periódicos. Se pudre por dentro. Esa noche escribí otra carta. «Julián, fui a ver a tu padre, el biológico, no porque quiera limpiar mi conciencia, sino porque necesitaba entender. Y entendí que los cobardes no siempre son malvados. A veces solo están rotos. No sé dónde estás. No sé si me piensas. Pero yo te pienso cada día. Te busco en las calles, en los rezos, en los rostros de otros jóvenes. A veces creo escucharte reír en el mercado. A veces sueño que entras por la puerta y me dices que ya todo pasó.
Pero no pasa. El tiempo no cura, hijo. Solo enseña a vivir con la herida. Te amo. Siempre te amé. Incluso cuando fui débil. Incluso cuando mentí. Mamá. Doblé la carta, la guardé con las otras, y encendí una vela, no para pedir un milagro, sino para tener al menos una luz en medio de tanta oscuridad. El tiempo en el pueblo parecía haberse congelado. Las campanas de la iglesia seguían marcando las horas, pero para mí los días se deslizaban como sombras sin rostro. Habían pasado más de 4 meses desde la misa, desde que mi hijo me arrancó el alma frente a todo un pueblo que solía abrazarme con sonrisas y ahora me esquivaba como si portara una enfermedad. Pero no era la soledad lo que más dolía, era la incertidumbre. No saber si Julián estaba bien, si comía, si dormía bajo techo, si aún creía en algo, si aún me recordaba como algo más que una traidora. Me aferré a la rutina, me levantaba temprano, barría el patio, regaba las plantas secas del jardín, preparaba café aunque nadie viniera a tomarlo. Algunos días horneaba pan para las vecinas, esperando que ese acto simple, casi ancestral, me acercara de nuevo a alguna forma de perdón. La señora Inés seguía siendo una de las pocas que me saludaban con sinceridad. A veces venía con bordados, otras solo se sentaba conmigo en silencio. No necesitas hablar, Clara, me decía. A veces, el alma se cura mejor cuando solo la dejamos sentir. Ella había perdido una hija hacía años. Nunca habló del tema, pero su mirada tenía ese brillo opaco de quien ha convivido con el dolor por demasiado tiempo. Una tarde, mientras acomodábamos flores en el altar de la iglesia, vi a un joven entrar. Era alto, de piel morena y ojos oscuros. Por un instante, el corazón me dio un salto. Me pareció Julián, pero no lo era. Aún así, ese momento despertó algo en mí. Esperanza. La esperanza, esa necia que se aferra incluso a las ruinas más frías. Decidí escribir una carta diferente. No a Julián, sino a la iglesia. Sí, a la institución, a la parroquia que me había visto crecer, caer, arrodillarme, confesarme, y ahora exiliarme sin decirlo abiertamente. Me senté frente a la máquina de escribir vieja de mi marido. La tinta aún funcionaba, aunque las teclas estaban duras por el polvo. A quien corresponda en la diócesis de Guanajuato. Soy Clara Fernández, feligresa de San Nicolás, desde hace más de 6 décadas. Les escribo no para justificarme, sino para hablar en nombre de todos los que, como yo, han vivido cargando verdades que la fe muchas veces nos obliga a esconder. He vivido mi vida dentro de los muros de esta iglesia. Fui catequista, organizadora de festividades, mujer de oración, pero también fui humana. Me equivoqué, callé, mentí, y lo hice creyendo que era la forma correcta de proteger a quienes amaba. Hoy, el juicio me rodea. No por parte de Dios, que creo me ha perdonado, sino por parte de los hombres que usan la fe como látigo en vez de puente. Mi hijo, Julián, que fue formado por esta iglesia, ahora huye de ella por no saber cómo procesar la verdad que le fue revelada. ¿Y qué ha hecho la iglesia por él? ¿Lo ha buscado? ¿Le ha ofrecido un oído, un abrazo, una guía? No escribo para exigir, solo para invitar a reflexionar, porque si no hay lugar para los rotos, para los confundidos, para los que fallamos, entonces, ¿para quién es la fe? Atentamente, Clara Fernández. Imprimí la carta y la entregué al nuevo sacerdote. No sé si llegó a su destino. No sé si alguien la leyó, pero escribirla me liberó de algo. Fue como confesarme otra vez, pero sin esperar absolución. Un par de semanas después, recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Era inusual. Nadie me escribía. Al abrirlo, encontré una hoja escrita a mano. Mi corazón se detuvo. Mamá, no sé por qué te escribo. Tal vez porque anoche soñé contigo. Estabas en la cocina, cantando aquella canción antigua que me arrullabas cuando era niño. Me desperté llorando. No entiendo por qué. Pensé que te odiaba. Pensé que ya habías dejado de existir para mí. Pero no, estás aquí,
en cada rincón de mi memoria. Estoy bien. Trabajo en una comunidad rural, ayudando a reconstruir casas destruidas por las lluvias. No soy sacerdote. Ya no. Pero intento servir de otra manera. Me levanto temprano, cargo madera, cocino con los niños. A veces predico, pero no en altares, en fogatas, en mesas de tierra, hablando desde el alma, no desde un libro. Leí tu carta. Alguien me la envió. No sé quién. Tal vez Dios. Tal vez el destino. Solo sé que lloré al leerla. No te prometo regresar. Aún no. Pero quiero que sepas que estoy sanando, que te pienso, que no todo está perdido. Julián, caí de rodillas. No por dolor, por alivio. Porque, por primera vez desde aquella misa, sentí que una parte de mi hijo aún me pertenecía. Salí corriendo de casa. Crucé el pueblo. Llegué hasta la iglesia. Me arrodillé frente al altar. Gracias, gracias. Susurré, entre lágrimas. Encendí una vela. No para pedir algo, sino para agradecer que, entre tanta niebla, aún quedara una chispa de luz. Desde la carta de Julián, algo cambió dentro de mí. No fue una transformación rápida, ni una redención milagrosa. Fue como una grieta que, poco a poco, dejaba entrar la luz. Me sentía menos sola, aunque su ausencia seguía siendo una presencia constante. Había días en los que me despertaba con una energía nueva. Limpiaba la casa con más ánimo. Cocinaba no solo para mí, sino como si esperara visitas. Compré flores para el altar doméstico y cada noche encendía una vela por Julián, por mis otros hijos, por mí misma. La carta me daba vueltas en la cabeza. Su voz en papel era distinta, más madura, más libre, pero también más distante. No me culpaba directamente, pero tampoco me ofrecía un perdón claro. Era un puente tendido a medias, y aún así yo quería cruzarlo. Fue en una de esas mañanas en las que la esperanza me vestía temprano que ocurrió algo inesperado. Alguien tocó a la puerta. No era común. Nadie venía a verme sin avisar. Cuando abrí, me encontré con una mujer de semblante serio, piel morena clara, cabello recogido en un moño firme. Vestía un pantalón de mezclilla limpio y una blusa blanca sin adornos. Llevaba una bolsa de lona colgada al hombro. ¿La señora Clara Fernández?, preguntó. Sí, soy yo. Soy Mariana. Trabajo con Julián. El mundo se me detuvo. Sentí que la respiración me fallaba. ¿Él está bien?, pregunté, temblando. Sí, tranquila. Está bien. Me pidió que viniera. Le abrí la puerta de inmediato. La invité a pasar. Le ofrecí agua fresca, café, pan. Aceptó el agua. Se sentó frente a mí en la mesa donde solíamos cenar en familia. Julián no quiere regresar aún, dijo sin rodeos, pero me pidió que le trajera algo. Sacó de su bolsa una libreta de pasta dura, color negro. Me la extendió con cuidado. Está escribiendo. Reflexiones, cartas, no sé qué más. Me pidió que se la entregara solo si creía que usted podía leerla con el corazón abierto. La tomé entre las manos como si sostuviera algo sagrado. La abrí con miedo. La primera página decía simplemente: para mi madre, la mujer que me dio la vida, y a quien estoy aprendiendo a comprender. Las lágrimas me corrieron de inmediato. ¿Él te habló de mí?, pregunté. Mariana asintió. Mucho. Con dolor, al principio, con rabia, pero después, con nostalgia. Le duele no poder abrazarla, pero también le duele lo que usted vivió sola. Él está empezando a ver más allá del secreto. Está viendo a la mujer detrás de la madre. Sentí que me quebraba por dentro. Pero esta vez no era un quiebre de derrota. Era como si algo se soltara, como si una cuerda demasiado tensa finalmente cediera. ¿Dónde está?, susurré. No puedo decírselo. Me pidió que no revelara su ubicación. Pero está bien. Está trabajando, ayudando, construyendo algo con sus propias manos. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego Mariana se puso de pie. Tengo que volver. Pero antes, quería decirle algo. Me miró fijamente. Usted cometió un error. Sí, pero también fue valiente al decir la verdad. Muchos prefieren morir con la mentira. Usted eligió el camino más difícil. Y perdí todo por ello. No todo, respondió.
aún lo tiene a él, y él, aunque lejos, aún la lleva consigo. La acompañé a la puerta. Nos despedimos con un abrazo corto pero firme. Cuando se fue, volví a sentarme con la libreta entre las manos. La abrí y comencé a leer. A veces pienso en mi infancia y me doy cuenta de que fui feliz. Aunque nací de un pecado, fui amado. Y aunque ahora me duela, sé que no todo fue mentira. Mi madre me cuidó, me protegió, me enseñó a rezar, a pensar, a sentir. No justifico lo que hizo, pero tampoco puedo ignorar lo que me dio. La fe me enseñó que el perdón es un acto divino, pero estoy aprendiendo que el comprender es aún más humano. No sé si podré volver, pero quiero que sepa que ya no la odio, que intento recordar su voz sin que me arda, que a veces cierro los ojos y la veo llorando frente al altar, y me dan ganas de ir y abrazarla, pero no puedo aún, porque sigo sanando, porque mi alma aún está aprendiendo a reconciliarse con la verdad. Leí cada página con el alma en carne viva. Cada frase era una herida. Sí, pero también un bálsamo. Era Julián, mi Julián, el mismo que lloraba por no poder alcanzar las estrellas, el que me pedía cuentos antes de dormir, el que una vez me dijo, «Mamá, cuando sea grande, quiero ser como tú». Y yo había fallado, pero también había amado. Esa noche no encendí una vela, encendí 3. Una por él, una por mí y una por el futuro. Porque tal vez, solo tal vez, aún había algo por construir. Después de leer cada página del cuaderno que Mariana me había entregado, algo dentro de mí despertó. No era solo nostalgia ni esperanza. Era una necesidad profunda de hacer algo. De no quedarme más como una sombra esperando a que mi hijo decidiera regresar. Porque si él no podía volver, tal vez yo debía ir hacia él. No físicamente, porque no sabía dónde estaba, pero sí de alguna manera. Así nació una idea que jamás habría considerado en mis años de madre reservada, de esposa sumisa, de mujer que vivía dentro de los límites de lo que el pueblo consideraba decente. Decidí hablar, pero no solo con él, con todos, con las mujeres, los hombres, los jóvenes del pueblo que quizás también arrastraban silencios. Decidí contar mi historia, entera, sin adornos, sin excusas. Fui al centro comunitario y pedí permiso para organizar una charla. La encargada, una muchacha joven que apenas me conocía por nombre, me miró con desconfianza. ¿De qué se trata? Quiero hablar sobre la verdad, dije, sin vacilar, sobre lo que me pasó y sobre lo que significa ser madre, mujer y pecadora en este pueblo. Aceptó, con la condición de que fuera un encuentro pequeño. Me dijo que no garantizaba que alguien asistiera. Asentí. No importaba. Aunque solo una persona me escuchara, ya sería suficiente. Pasé los días siguientes preparando mis palabras. No escribí nada. No quería leer. Quería hablar desde el corazón. El día llegó. Era una tarde de cielo gris, como si el pueblo mismo dudara de si quería abrirse al cambio. Me vestí con mi blusa más sencilla y recogí el cabello como lo hacía cuando era joven. Al llegar al centro comunitario, solo había 5 personas sentadas en sillas de plástico. Inés, por supuesto, estaba ahí. También la señora que vendía pan en la esquina. 2 adolescentes que habían ido por curiosidad. Y, sorprendentemente, Fernanda, mi hija. La miré, y ella solo me asintió con una pequeña sonrisa. Me temblaron las piernas, pero me mantuve de pie. «Buenas tardes», empecé, con la voz quebrada. «Me llamo Clara Fernández. Algunos me conocen de toda la vida. Otros me juzgaron hace unos meses. Y la mayoría, probablemente, no me conocen del todo». Respiré hondo. Durante más de 40 años, guardé un secreto. Uno que me carcomía por dentro, pero que creí necesario para proteger a los que amaba. Tuve un hijo fuera del matrimonio, Julián. Lo crié como si fuera hijo de mi esposo. Le di amor, fe, cuidado, pero nunca le di la verdad. Hice una pausa. Nadie hablaba. Ese secreto salió a la luz en la iglesia, de la forma más brutal, y desde entonces perdí casi todo. Mi lugar en la comunidad, la confianza de mis hijos, la paz conmigo misma. Miré a Fernanda.
Sus ojos estaban húmedos. Pero también he entendido algo, que muchas mujeres de este pueblo llevan verdades pesadas en silencio, que la vergüenza nos enseñó a callar, a obedecer, a fingir, y que esa vergüenza no es de Dios, es de los hombres, de las estructuras que nos enseñaron que una mujer buena es una mujer que nunca cae. Mi voz se fortaleció. Caí, sí, y también me levanté, porque aún con todos mis errores, amé a mis hijos con todo mi ser, y hoy estoy aquí, no para pedir perdón, sino para abrir el corazón, para decir que es posible equivocarse y aún así merecer amor. Al terminar, nadie aplaudió. No era ese tipo de charla, pero Fernanda se levantó y caminó hacia mí. Me abrazó. Lloramos juntas. Mamá, susurró, gracias por no rendirte. Después de ese día, algo cambió. No todo fue mágico. No todos me perdonaron. Pero algunas puertas se abrieron. Algunas vecinas empezaron a hablarme de nuevo. Una señora se me acercó en el mercado y me dijo, yo también tuve un hijo fuera del matrimonio. Lo di en adopción. Nunca lo conté. Gracias por hablar. Otras vinieron a mi casa, en privado. Algunas lloraron. Algunas solo escucharon. Pero el momento más inesperado llegó una semana después, cuando una camioneta se estacionó frente a mi casa. Era Mariana. Traigo algo para usted, dijo, bajando con una mochila. Es de parte de Julián. Dentro de la mochila venía una pequeña grabadora y una nota. Escucha, mamá. No tengo fuerzas para verte aún, pero te grabé esto. Es lo más cercano que puedo ofrecer por ahora. Temblando, coloqué la cinta y presioné play. Hola, mamá. No sé por qué me cuesta tanto mirarte, pero necesitaba hablarte, aunque fuera así. Escuché lo que hiciste. Mariana me contó. Me conmovió. Me dolió también, porque me hubiera gustado que esas palabras me las dijeras primero a mí. Pero estoy empezando a entender que todos sanamos a nuestro ritmo, que tú también eres hija, que tú también aprendiste con dolor. Estoy orgulloso de ti, de que te hayas atrevido, de que no te escondas más. No sé cuándo volveré, pero quiero que sepas algo. Ya no te tengo rencor, y si algún día nos encontramos frente a frente, te voy a abrazar, con todo lo que eso significa. Cerré los ojos. Me tapé la boca para no gritar de emoción. Mi hijo aún me amaba. Y ese amor ya no estaba manchado por el odio. Desde la grabación que escuché con la voz de Julián, el aire en mi casa cambió. No había música, ni risas, ni visitas frecuentes. Pero había algo más valioso. Paz. Una paz imperfecta, quebrada por la ausencia, pero real. Como una casa vieja con grietas que aún se sostiene de pie. La grabadora quedó sobre mi mesa como un objeto sagrado. No podía dejar de escuchar su voz. Cada palabra, cada respiración, se me grabaron en el alma. A veces, la encendía por las noches solo para escucharlo decir, mamá. Era como si, por fin, pudiera cerrar los ojos sin sentir la culpa como una soga en el cuello. Pero esa paz también traía consigo una nueva responsabilidad. No podía quedarme en el alivio personal. Algo me decía que debía seguir caminando, que había otras heridas que no eran mías, pero que había ayudado a abrir. Y una de ellas tenía nombre y rostro. Don Lorenzo. Él también había desaparecido del ojo público. Su familia lo había rechazado. Su reputación se había desmoronado. Y muchos lo señalaban como el verdadero pecador, aunque casi nadie decía su nombre en voz alta. Un día, mientras organizaba unos manteles para la iglesia, me acerqué a la joven secretaria de la parroquia. ¿Sabes algo de don Lorenzo? Me miró con cautela, como quien camina sobre terreno delicado. Dicen que vive con un hermano, en un rancho cerca de San Felipe. Está enfermo, según escuché. El alcohol, la soledad, lo están consumiendo. Agradecí la información. Esa misma tarde, preparé un poco de caldo de pollo, lo envolví bien y con ayuda de un señor del pueblo, me dirigí al lugar. El rancho era humilde, rodeado de maizales secos y perros que ladraban sin fuerza. Golpeé la puerta de madera con el corazón latiendo con fuerza. Me abrió un hombre alto, con bigote canoso y mirada cansada.
¿Busca a Lorenzo? Sí, soy Clara Fernández. El hombre bajó la mirada. Está en cama. No recibe a nadie. Pero si quiere intentarlo, allá al fondo. Avancé con paso lento. La casa olía a humedad y abandono. En una habitación sin ventanas, lo vi. Don Lorenzo, más delgado, con la piel curtida y los ojos apagados. Clara, susurró apenas viéndome. Me senté a su lado. No le ofrecí el caldo. Solo le tomé la mano. No vengo a reprocharte nada, le dije. Solo quería verte, saber si estás bien. No lo estoy, respondió. Pero tampoco espero estarlo. Me lo busqué. Los dos lo hicimos. Guardamos silencio. Luego, él rompió a llorar. Lloró como un niño, como un hombre que había contenido demasiado por demasiado tiempo. Perdí a mi familia, a mis amigos. Mi hija no me habla. Y a Julián nunca lo abracé como hijo. Tal vez aún puedas hacerlo, le dije. Él negó con la cabeza. ¿Tú crees que alguien quiere ver a un hombre como yo? No tengo nada que ofrecer. Ofrecer no, pero sí pedir. Pedir perdón. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Tú me perdonas? Asentí, sin dudar. Te perdono. No por lo que hiciste, sino porque no quiero llevar más peso. Porque ya suficiente hemos sufrido. Cuando salí de esa casa, sentí que un ciclo se cerraba. No sabía si Lorenzo viviría mucho más, pero al menos ya no estábamos atados por el silencio. Habíamos roto el muro. Días después, Fernanda vino a visitarme. Me trajo fotos de mis nietos. Me contó que Luis seguía enojado, pero que preguntaba por mí a escondidas. Mamá, ¿sabes qué me dijo Diego, mi hijo, ayer? ¿Qué? Que cuando sea grande quiere ser sacerdote, como el tío Julián. Sonreí, con un nudo en la garganta. ¿Y tú qué le respondiste? Que ser sacerdote no es solo ponerse una sotana, que también es aprender a perdonar, y que, si algún día quiere saber de su tío, yo lo llevaré a buscarlo. Esa noche volví a escribir. Julián, hoy estuve con tu padre. No el que te crió, el otro. Está enfermo, triste, roto, pero se acordó de ti, lloró por ti. Y sé que, aunque nunca te lo diga, te ama en su propia manera torpe y silenciosa. Yo estoy bien, no completamente, pero camino. He hablado con más mujeres del pueblo. Algunas han compartido sus secretos conmigo, otras solo me han abrazado. Siento que, por primera vez, soy vista como soy, no como la mujer perfecta que nunca fui. Si algún día vuelves, quiero que veas este pueblo con otros ojos, no como un tribunal, sino como una comunidad que también está sanando. Te amo, hijo, más que nunca. Mamá, y por primera vez, en mucho tiempo, dormí sin despertarme a mitad de la noche, porque aunque Julián aún no había regresado, sus pasos ya resonaban dentro de mí. Fue una mañana cualquiera, o eso parecía. El sol apenas se alzaba sobre los tejados del pueblo, pintando de naranja las paredes desconchadas y despertando a los gallos con su calor suave. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando sentí algo diferente. Un presentimiento, no un ruido, no un aviso. Solo esa sensación que una madre tiene cuando algo en su mundo cambia. Salí al patio con la taza en la mano. Respiré hondo. Todo parecía igual. El viejo limonero, las macetas agrietadas, el olor a tierra. Pero dentro de mí, algo se agitaba. Volví a entrar y me senté frente a la mesa. Sobre ella, como cada día, descansaban la grabadora y la libreta negra. Acaricié la cubierta del cuaderno. Pensé en Julián, en sus manos, escribiendo esas palabras que tanto me habían sostenido. Fue entonces cuando alguien golpeó la puerta. No fue un golpe fuerte, fue apenas un toque, como quien duda si debe estar allí. Me levanté despacio, crucé la sala y abrí. Y allí estaba él, Julián, de pie, delante de mí, más delgado, con la barba crecida, el cabello un poco más largo. Vestía ropa sencilla, camisa de lino clara, jeans gastados, sandalias de cuero. Pero sus ojos, esos ojos eran los mismos, cansados, profundos y llenos de algo que no supe nombrar de inmediato. Nos miramos en silencio. Mi mano temblaba en el picaporte. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido kilómetros para llegar allí. «Hola, mamá», dijo.
Mi corazón se quebró. No dije nada. No podía. Solo abrí los brazos. Él dudó un segundo. Luego cruzó el umbral y me abrazó. Un abrazo largo, inmenso, sin palabras. Su rostro se hundió en mi hombro. El mío, en su pecho. Sentí su olor, tierra, humo, jabón barato, y supe que no importaba cuánto hubiera pasado. Ese seguía siendo mi hijo. Lloramos juntos, sin vergüenza, sin apuro, como si el tiempo se hubiera detenido solo para permitirnos sanar. Cuando nos separamos, le toqué el rostro. Él me tomó las manos. «Perdón por tardar tanto», susurró. «Perdón por no habértelo dicho antes», respondí. Nos sentamos en la cocina. Le serví café, pan, lo poco que tenía. No me importaba si estaba frío o seco. Él lo recibió como si fuera un banquete. Estuve en muchos lugares, me contó. En Oaxaca, en Chiapas, luego en San Luis. Trabajé con comunidades indígenas, con jóvenes, con mujeres que sufrían violencia. Escuché muchas historias, y en todas ellas vi un pedazo de la nuestra. Asentí. No quise interrumpir. Me di cuenta de que no hay una sola verdad, que todos cargamos con fragmentos, que a veces herimos para protegernos, y que entender eso me ayudó a perdonarte. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo no quería hacerte daño, Julián. Quería que tuvieras una vida tranquila, una familia sólida, una fe limpia. Lo sé, me interrumpió. Por eso estoy aquí. Hicimos silencio. No era incómodo. Era un silencio de ternura. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Vas a quedarte? Él miró por la ventana. Afuera, un colibrí revoloteaba entre las flores secas. No lo sé. No como antes. No como sacerdote. Pero quiero quedarme unos días. Caminar por el pueblo. Mirarlo con otros ojos. Tu hermana te quiere ver. Tu hermano aún no habla mucho, pero pregunta por ti. Lo imaginé. Espero poder hablar con ellos. Se quedó esa noche en casa. Le preparé su antigua cama, que aún conservaba la colcha azul que yo misma había bordado. Antes de dormir, me dejó una pequeña bolsa de tela. Esto es para ti. Dentro había cartas, muchas, escritas por él durante los meses en que no supo cómo acercarse. También había dibujos de niños, fotos de las comunidades donde trabajó, y una pequeña cruz de madera. La tallé yo, dijo, con madera de un árbol caído. La tomé con cuidado. Gracias, hijo. Gracias a ti, mamá, por seguir creyendo. Esa noche recé, no para pedir, no para lamentarme, sino para agradecer, por la segunda oportunidad, por el amor que sobrevivió a la vergüenza, por el hijo que regresó, no como sacerdote, sino como hombre, como ser humano dispuesto a reconstruir los escombros del pasado. En el pueblo, la noticia corrió rápido. Algunos lo miraban con admiración, otros con recelo. Pero él caminaba firme, saludaba a todos, visitó al padre Agustín, al que encontró más débil, pero sereno. Habló con su hermana, se reencontró con un amigo de la infancia. No necesitábamos más, ni milagros, ni aprobaciones. Solo bastaba ese abrazo, ese mamá, dicho con la voz quebrada pero sincera, ese eco de pasos que después de tanto, finalmente regresaban a casa. Han pasado 3 meses desde que Julián cruzó de nuevo la puerta de nuestra casa. No volvió a irse del todo, pero tampoco se quedó como antes. Ya no es el hijo que dependía de mí, ni el joven que aspiraba a la sotana como una armadura contra el mundo. Es un hombre libre, y yo, una mujer que ha aprendido a soltar, a sostener desde la distancia, a amar sin esconderse. Su presencia fue, al inicio, un murmullo incómodo en el pueblo. Algunos lo evitaban, otros lo saludaban con cautela. Hubo quien cruzó la acera al verlo pasar, pero Julián caminaba con serenidad, como quien ya no necesita explicarse, como quien ha sobrevivido al juicio y no busca venganza, sino sentido. Él comenzó a reunirse con jóvenes en la plaza. Les hablaba, les escuchaba, no predicaba, pero sus palabras tenían un efecto extraño. Calmaban. Les hablaba de la fe como un camino, no como un peso, de la verdad como un proceso, no como una sentencia, y poco a poco lo comenzaron a buscar.
¿No quieres volver al seminario?, le pregunté una tarde. No, respondió. La iglesia no está solo en los templos. Está en las historias compartidas, en las manos que ayudan, en los ojos que miran sin juzgar. Yo asentí. Lo entendía. Mejor que nunca. Empezamos a reconstruir nuestra relación sin apuros. Algunas mañanas tomábamos café en silencio, como dos viejos cómplices. Otras hablábamos durante horas, de su infancia, de mis miedos, de su padre biológico, al que, después de pensarlo mucho, fue a ver antes de que muriera. No me pidió perdón, me contó al regresar, pero me dijo que, si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo distinto, y eso me bastó. Lorenzo falleció semanas después. En su entierro, estábamos pocos. Julián se mantuvo al fondo, sin sotana, sin discursos, solo con el rostro sereno, mirando una tumba que encerraba no solo un cuerpo, sino décadas de silencio, vergüenza y amor no dicho. Mis otros hijos también empezaron a acercarse. Luis tardó más, pero un domingo llegó a casa con su esposa y sus dos hijos. No me abrazó de inmediato, pero me besó en la mejilla, y en ese gesto pequeño había una historia entera de reconciliación. Fernanda y Julián lloraron juntos una tarde en el jardín. Hablaron de su infancia, de sus juegos, de las veces que pelearon sin saber que el dolor más profundo aún no se había dicho. Después, ella me miró y dijo: «Tenemos una familia distinta, mamá, pero sigue siendo nuestra. El pueblo también cambió, no de forma radical, pero ya no me miraban como antes. Algunos seguían en su mundo cerrado, pero otros se animaban a sentarse conmigo, a pedirme consejo, a compartir sus propios secretos. Un día, la joven secretaria de la parroquia me propuso algo inesperado. «Clara, estamos organizando un encuentro comunitario sobre verdad y perdón. ¿Quisiera hablar otra vez?». Pensé en negarme. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, pero luego entendí que no era solo por mí. Era por todos los que, como yo, vivían en las sombras del «¿qué dirán?». Acepté. El salón se llenó. Hombres, mujeres, jóvenes, incluso algunos ancianos que jamás imaginé ver allí. Me puse de pie, con las manos temblando pero el corazón en paz. Hace un año, mi vida cambió. Empecé. Y no por una tragedia, sino por una verdad dicha en voz alta. Mi pecado no fue solo el acto, fue el silencio. Y mi castigo no fue Dios, fue el juicio humano, la soledad, el rechazo. Los ojos me brillaban, pero también descubrí que el amor no muere con los errores, que se transforma, que resiste, y que la fe, cuando se despoja del miedo, se vuelve poderosa, no para condenar, sino para sostener. Julián me miraba desde la primera fila, y yo entendí, en ese momento, que habíamos sobrevivido. Después de la charla, muchos se me acercaron. Algunos lloraban, otros solo me apretaban la mano. Una señora me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias. Usted me dio valor para decir mi verdad». Esa noche, mientras Julián y yo compartíamos pan dulce en la cocina, le dije: «¿Sabes qué fue lo más difícil?». «¿Qué?». «Perdonarme a mí misma». Él sonrió. Me tomó la mano. «Yo aún estoy aprendiendo, pero tú me mostraste el camino». Miré sus ojos. Ya no había reproche, solo amor. Un amor reconstruido, cicatrizado, pero vivo. Me levanté, tomé la vela que solía encender cada noche y la coloqué frente a la imagen de la Virgen. La encendí sin ritual, sin rezo, solo como símbolo. «¿Y ahora?», me preguntó él. «Ahora, vivir, con lo que somos, con lo que fuimos y con lo que aún podemos ser». Nos sentamos en silencio. Afuera, el pueblo dormía. Las campanas de la iglesia marcaron las 9, pero ya no sonaban como antes. No eran el eco del juicio, sino el pulso de lo que permanece. Y lo que permanece es el amor.